si te parece, damos arranque. Yo quería comentar simplemente una cuestión. El tema del mutualismo y el cooperativismo en el ámbito educativo tiene una especial importancia, no solo para el colegio, sino para la línea editorial de Mundo Mutual y de Economía Solidaria, que como todos saben, son los dos medios de comunicación que tiene el colegio, pero que no son los órganos de prensa del colegio, sino que nosotros tenemos independencia absoluta en tanto productores editoriales de lo que hace el colegio, de lo que hace el sector. Nosotros procuramos que tanto Mundo Mutual como Economía Solidaria sean órganos del sector, del sector cooperativo y el sector mutual. Dicho esto, decirles que tenemos en ambos periódicos una sección especial que es ámbito educativo. Le damos mucha importancia y por eso esta novedad legislativa, bueno, por eso estamos acá, para poder cubrir de la mejor manera esta novedad legislativa. Y bueno, les agradecemos muchísimo poder acompañarnos para brindar sus testimonios. Así que, Jorge, ¿querés que yo arranque con las preguntas? Sí, cómo no, cómo no. Bueno, las primeras serie de preguntas es para el diputado Pablo Garate. Voy a poner la vista del hablante, así después nuestro redactor puede identificar bien las cuestiones. Cuestiones básicas. Igual de todos modos, si quieren, no sé cómo están con los tiempos, seguramente ajustados como siempre, estamos todos, pero si quieren también, más allá del temario que nosotros tenemos previsto, si quieren generar un diálogo, bienvenido sea. Las primeras preguntas van a ser para Pablo, para que, bueno, porque él como autor, como impulsor, digamos, del proyecto, digamos, que contextualice un poco las intervenciones siguientes. Pablo, la primera pregunta obvia, ¿cómo fue la génesis de este proyecto de ley? ¿Cómo se origina? ¿Y qué actores, y le agrego una segunda pregunta, qué actores, digamos, intervinieron en la redacción y en la elaboración del proyecto? Bueno, a ver, en realidad nosotros vemos que está claro que en la ley nacional y en la ley provincial, lo que tiene que ver con el mutualismo y con el cooperativismo y escolares en general y en particular, está claro. Lo que nosotros veíamos es la necesidad de que esos derechos, esas cosas que están plasmadas constitucionalmente no tienen un ejercicio efectivo, es decir, no hay una ley que específicamente empuje, promueva este tipo de actividades. Y la verdad que yo la veo desde dos puntos de vista. Nosotros la vimos inmediatamente desde dos situaciones que a nosotros nos interesan. Una desde el punto de vista de las herramientas pedagógicas, es decir, incorporar a la currícula todo lo que significa el cooperativismo y el mutualismo, que no le voy a explicar a ustedes en términos de valores lo que significa, porque lo conocen más que yo y lo pueden explicar mucho más que yo. Pero digo, en momentos en que, como esto de crisis, donde las sociedades de alguna manera hasta se están reinventando y cuando uno mira valores que históricamente tuvo de alguna manera o tiene el cooperativismo, el mutualismo, sería muy interesante llevarlos adelante en el marco educativo. Pero en el marco educativo no en términos generales, en el sentido de las que son docentes, lo pueden decir de que, bueno, lo explico y nada más, y si de alguna manera tengo ganas, me interesa, lo explico, sino ponerlo en el marco de las currículas como una parte, incorporarlo a las currículas como una manera de enseñar valores de solidaridad, de ayudar al prójimo, de todas estas cuestiones que para nosotros son muy importantes inculcarle a los chicos en la educación en términos generales, desde todos los niveles educativos. Entonces, mirándolo desde ese lugar, desde el lugar de los valores, era absolutamente interesante desde todo punto de vista, porque me parece que en este reinvento de la sociedad y de la nueva normalidad que vamos a afrontar cuando pasemos esto, que en algún momento lo vamos a pasar, está bueno que salgamos de algunos aspectos que la sociedad le ha ido inculcando a los chicos, esto de la riqueza, de la renta, del consumismo, de todas esas cosas que pareciera que no tienen contraparte. Cuando uno enseña pareciera que no hay contraparte, que no hay un mundo solidario, que no hay explicación clara de lo que es del cooperativismo, de todas estas cosas, que me parece a mí que mostrarle otra cara y incorporarlo eso específicamente a la currícula educativa es un tema que para nosotros es muy interesante, muy necesario, desde el lugar de los valores a transmitir, claramente es así. Pero además nosotros creemos que
la etapa que viene es del crecimiento colectivo de las comunidades. Nosotros tenemos que pensar en que nuestras comunidades tienen que crecer colectivamente, es decir, desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de los valores, de lo emocional. Es decir, tenemos que tener esa situación que a veces, lamentablemente, la sociedad le transmite a nuestros jóvenes el crecimiento únicamente a través de tener más y tener más y tener más, y me parece que eso, inculcarlo desde los primeros años de educación, es un tema que para nosotros es importante. Y el otro no menor, porque lo que tiene que ver con lo educativo también desde el otro aspecto, es decir, la educación de la provincia de Buenos Aires tiene un enorme problema que tiene que ver con el financiamiento educativo. La provincia de Buenos Aires tiene un problema de que el 92% de su presupuesto se va en salarios, con lo cual la realidad es que nosotros estamos trabajando, de hecho hemos presentado un proyecto que va a ser muy debatido, pero un proyecto sobre infraestructura escolar, que al margen de generar las diferentes jurisdicciones de cómo, de qué gastos o de qué inversiones tiene que hacer cada jurisdicción, es decir, la provincia, los consejos escolares, los municipios, también estamos hablando de buscar nuevas formas de infraestructura, nuevas formas de financiamiento de infraestructura educativa, pero que sea pequeña infraestructura, es decir, infraestructura que es pequeña pero que no tenemos en los colegios, laboratorios, elementos de educación física, algunas pequeñas cosas de robótica, es decir, son ejemplos que doy. Bueno, y me parece que en esas cosas más pequeñas, por eso queremos discutir la nueva definición de lo que es infraestructura escolar, agregando estas cosas también, porque evidentemente también es infraestructura el techo de una escuela, pero buscar estas pequeñas infraestructuras, ahí me parece que también necesitamos buscar herramientas económicas, y esa herramienta económica tranquilamente pueden ser las mutuales, las cooperativas, y nosotros también estamos agregando otra cosa que es innovadora en este sentido, que es la responsabilidad social empresaria, es decir, tratar de que un elemento importante como es la responsabilidad social empresaria no lo tomemos como prejuicio en el término educativo. No es que vamos a privatizar la educación, no, vamos a buscar límites porque estamos trabajando incluso en un proyecto de ley que tenga que ver eso, pero que todos estos actores, que son diversos, pero que en definitiva todos pueden ayudar a generar recursos económicos para las escuelas, para los alumnos, es decir, para todo el colectivo, toda la comunidad educativa que pueda tener incluso una educación mejor, pero además lo hacemos complementario con lo que diríamos lo anterior, porque si vos le enseñás a los chicos qué es una cooperativa, los valores del cooperativismo y del mutualismo, y a la par les ves que esa misma cooperativa hace ayuda para la escuela de alguna manera, terminamos mostrando un círculo muy interesante que me parece que es muy, pero muy, muy aprovechable y que me parece que tiene que ver con eso. Después, a ver, eso en términos generales, yo creo que para algunas cuestiones de esto está claro que lo vamos a ver en los temas cuando vayamos hablando, pero está claro que para esto hay que formar y hay que capacitar docentes, hay que trabajar fuertemente en esas cosas porque hay que, lo que decía antes, hoy los docentes enseñan esto si les sale de motu propio, diríamos, si ellos mismos les interesa la temática. Entonces ahora va a haber que plantearlo como una necesidad y como una obligatoriedad, como parte de la currícula. Entonces también hay que capacitar y formar a los docentes de esto. Y después, diríamos, vos me preguntabas de quiénes hicieron los aportes. En realidad, quienes hicieron los aportes de alguna manera están acá, son todos ustedes, porque diríamos, tal vez el vehículo fue Carlitos Gasquín, que es mi amigo y que como dijo alguien, es un motorcito en estas cosas, pero en realidad él lleva el sentimiento de la Cámara Nacional, lleva el sentimiento del colegio, además yo he sido, y lo ayudamos en su momento, en el sentido de dándole una mano cuando se creó la Cátedra Libre de Economía Social y Mutuales en La Plata. Yo estuve el día del lanzamiento, así que también lo conozco desde esa época. Bueno, él tiene una responsabilidad en la Federación de Mutuales de la Región de La Plata. O sea, todos ustedes han sido parte de este proyecto y cuando él me dijo, vamos a hacer una charla, me encantó la idea porque además, como lo dije al principio, este proyecto está para ser enriquecido, para decir, che, me parece que le podemos agregar esto y le podemos agregar lo otro y le podemos sacar lo que podamos sacarle, con lo cual lo más importante es agradecerle a todos, porque
en las palabras de Carlos, que él ha hecho sus consultas, porque en realidad este proyecto no salió de un día para el otro. Lo venimos hablando desde el año pasado, él ha hecho consultas, se ha ido y venido, nosotros nos hemos dado nuestra impronta. Y entonces me parece que tengo que ser un agradecido a todos ustedes, porque todos son actores de este tema, y bueno, y en realidad el proyecto simplemente, como lo dije al principio, lleva la firma mía, pero en realidad es un proyecto de todos, pero con una cuestión que para mí es determinante. Yo siempre digo que los proyectos que uno presenta no son buenos si se aprueban, porque efectivamente, si se aprueban, se construye una política pública. Entonces, obvio, después está el Ejecutivo, por supuesto, pero son buenos cuando uno consigue aprobarlo, porque de alguna manera la aprobación de una ley puede cambiar la vida de algo, de una institución educativa, de un chico que se forma de una manera diferente. Bueno, entonces ese es el gran desafío. El gran desafío es que podamos aprobarlo y que efectivamente lo podamos llevar a cabo en la provincia de Buenos Aires. ¿Me pueden interrumpir? Perdón, sí. No, bien, y en ese sentido del desafío, si nos podés contar un poco cuál es la situación actual del proyecto, cuál sería el recorrido que tiene que transitar dentro de todo el circuito, digamos, legislativo, y cuáles son tus expectativas en relación a eso y los tiempos, digamos, si todo funciona bien. A ver, en realidad el proyecto está presentado, obviamente, y como en el camino legislativo, como no ha habido sesiones por el momento, en la primera sesión que iba a ser hoy, pero se ha pasado para, no sé si la semana que viene o la otra, va a tomar estado legislativo. ¿Qué significa tomar estado legislativo? Seguramente muchos lo saben, pero no abunda que lo explique. Es que efectivamente le den desde la Secretaría Legislativa de la Cámara, le den las comisiones por las que tiene que transitar el proyecto. En general suelen ser 2 o 3 comisiones. Nosotros aspiramos, entre otras cosas, en que este proyecto pase seguro, o en la primera o en la segunda, por la Comisión de Educación, donde obviamente soy el presidente y donde ponerlo en el temario va a quedar a responsabilidad mía, con lo cual nosotros vamos a empujar el proyecto para que efectivamente tome. Con lo cual, toma estado legislativo, va a las comisiones, si tal vez por ahí vaya a la Comisión de Cooperativas y Mutuales primero y a la nuestra segundo, o a la inversa, con lo cual nosotros vamos a empujar naturalmente para que salga lo más rápido posible. Sabemos también que, bueno, por eso está bueno que la presencia de Alejandro en el INAES y demás, porque nosotros, el oficialismo, nosotros lo vamos a impulsar, pero también sabemos que como oficialistas tenemos la responsabilidad en cuanto a que el Ejecutivo también esté en sintonía con esto, y que el INAES es el Ejecutivo Nacional, con lo cual en ese sentido también nosotros está muy bueno que podamos hablarlo. Entonces nosotros vamos a tratar de que esto salga lo más rápido posible, y después la expectativa que tenemos es que si lo sacamos rápido podamos generar las herramientas económicas en el presupuesto en el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, y algunas otras que puedan aparecer de otra manera, a los efectos de que podamos generar la primera etapa, que es la capacitación y la formación de los docentes para poder dar este tipo de materias. Eso va a estar claro y lo vamos a tener que articular incluso obviamente con el INAES y seguramente con algunas otras entidades del sector, para poder formar y capacitar docentes, pero que rápidamente, si se aprueba y si se incluye en la currícula a partir de la decisión de la Dirección General de Cultura y Educación, podamos tener todo. Lo interesante sería que lo pudiéramos sacar antes de fin de año, como para poder incorporarlo al presupuesto del año que viene, y tal vez ir viendo si en un proceso, si tenemos primero un tiempo de capacitación y formación de docentes, y después efectivamente llevarlo, entre comillas, a las aulas, ¿no? Cuando mencionás el tema de los recursos, ¿no? La pata presupuestaria, financiera de la implementación, ¿cómo imaginan ustedes ese escenario? Digamos, no sé si las fuentes, digamos, ¿cómo se gestionaría ese elemento central, ¿no? Que es la materialidad, digamos, ¿no? A ver, naturalmente, en términos generales, tenemos que decir que esto podría tener 2 fuentes
de financiamiento. Una sería naturalmente el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, eso está claro, y el presupuesto de educación de la provincia de Buenos Aires, pero después también buscar otras herramientas para poder generar recursos de una manera que vengan de afuera del sistema específicamente educativo y del sistema provincial. Ahora, diríamos, tenemos que pensar dos cosas más sobre eso. Primero, que no estamos hablando de algo que no se pueda realizar, estamos hablando de recursos que se pueden generar en la provincia y fuera de lo que tiene que ver con el presupuesto provincial para poder hacerlo. No es que hay momentos en que uno habla de esto, como pasa en las escuelas. Una cosa es hablar del laboratorio, que por ahí lo podemos hacer nosotros, los legisladores, con un subsidio. Otra cosa es hacer un techo, aulas nuevas y demás, que son, bueno, entonces, como que son dos dimensiones diferentes. Nosotros entendemos que la formación y la capacitación necesita recursos, pero no recursos que hagan que sea imposible la aplicación de la ley. Con lo cual, en eso estamos muy tranquilos, porque también como oficialistas tenemos que ser conscientes de que no podemos pedir recursos extraordinarios en una situación como esta. Lo otro es que también en esta situación compleja de la situación del coronavirus, la pandemia que tenemos algunas restricciones y algunas cosas que todavía están como comenzando. Primero tenemos restricciones fiscales, todos ustedes lo saben. Evidentemente la situación ha hecho que la gente, por sus inconvenientes económicos, naturalmente pague menos los impuestos, las tasas, todo. Entonces, evidentemente, el Estado provincial, el Estado nacional y los estados municipales están siendo afectados por esta situación, que es indiscutible. Y lo otro es que también, porque estamos en el medio de esta situación, tampoco se ha empezado a discutir el presupuesto de la provincia de Buenos Aires para adelante. Pero la conclusión de todo esto es que sin ley no tenemos posibilidad de exigir nada. Entonces, primero tengamos la ley, y entonces con la ley aprobada vamos a poder exigir los recursos para la ley. Y vamos a poder sentarnos de otra manera. En la medida de que hoy no tenemos una ley aprobada, naturalmente lo que nos va a pasar es que esta es una discusión más que teórica, es utópica si no tenemos la ley. Entonces, yo digo que hay que ir en la construcción de una ley paso a paso. Las leyes se construyen en la legislatura, se consiguen los votos, se votan y después de eso se siguen construyendo en el Ejecutivo. Bueno, nosotros vamos a hacer, en mi caso, por ser el impulsor, pero en eso no lo duden, que les voy a pedir la colaboración, la ayuda, el auxilio en algún caso de todos ustedes, porque una vez que tengamos la ley, naturalmente todos nosotros juntos tenemos que tratar de ir generar la segunda parte, que es con el Ejecutivo, que hacer entender que es una herramienta interesante, pero que es la segunda parte de cualquier ley. Uno consigue la ley, pero después está promulgarla y ponerla en funciones, ¿no? Bien, perfecto, Pablo, muchísimas gracias. Yo pasaría a Alejandro por una cuestión de tiempo, de que ya está muy cercano a su otra actividad. Alejandro, dos cositas nos interesan mucho, bueno, además de tu apreciación sobre el proyecto, que lo puedas comparar y también expresar, digamos, la situación, comparar con lo que pasa en Córdoba, digamos, ¿no? Con la situación de Córdoba. Córdoba es una provincia que tiene un desarrollo normativo en términos e institucional, orgánico, estatal, en términos de cooperativismo y mutualismo escolar, muy desarrollado, que está a la vanguardia de otras, en relación a otras provincias, ¿no? Entonces, además de tu apreciación, eso, digamos, ¿qué es lo que aportaría? ¿Cómo impactaría? ¿Cuál es la importancia de tener un proyecto de ley provincial que impulse el desarrollo de cooperativas y mutuales escolares? ¿Y cuál sería, digamos, el balance de lo que hoy se vive en Córdoba, que es una provincia, la verdad, que referente dentro de este subsector de la economía social y solidaria? ¿Cuál es el antes y el después, digamos, ¿no? A partir de esta innovación normativa? Bueno, gracias Santiago y gracias a ustedes por la comprensión de saltar un poco el protocolo y tener que hablar yo. Les pido disculpas. Un poco respondiendo a lo que Santiago pregunta, en Córdoba en el 2010 empezamos a trabajar con una política de gobierno muy fuerte, muy bien trazada en mutualismo y cooperativismo escolar. Fundamentalmente a nosotros nos cabe el mutualismo escolar. En ese sentido, creíamos y estábamos convencidos que nos tenía que existir una norma. Lo que hoy ustedes están haciendo es un salto de calidad.
es una ley, un proyecto de ley. Es un salto de calidad que me parece extraordinario. En el caso nuestro, fuimos por un paso antes, un paso previo. Conseguimos una resolución del Ministerio de Educación, que esta resolución lo que hace es aprobar el reglamento de mutuales escolares, el reglamento del acta constitutiva y el estatuto modelo de mutuales escolares. Una vez aprobada esa resolución, comenzamos a hacer lo que planteaba Pablo, ¿no? Trabajar fuertemente en la capacitación de los docentes. Porque si no teníamos esa resolución, los docentes, cuando no adquieren puntaje docente, se desestimulan. Entonces el puntaje docente es muy importante en todo esto, que es la pata de la mesa que le va a dar la fuerza, en este caso, a ese proyecto de ley que ustedes están trabajando hoy, que está muy bueno, y lo que nosotros hicimos a nivel normativo. Entonces, cuando se dictaba un curso, la docente estimulaba doblemente. Primero porque el tema le interesaba, y segundo porque obtenía un puntaje docente al invocar la resolución que el Ministerio de Educación había aprobado. Y haciendo un análisis hasta el día de hoy, un pequeño balance, comenzamos tibiamente en esto, y hoy llevamos capacitando en todo el país a 17.000 personas, en todo el país. Trabajamos con 15 provincias, y todo esto a través del convenio que hicimos con la Fundación WIS, que es la Unión Internacional de Cooperativismo y Mutualismo Escolar, que integran el Consejo Directivo de la Federación y hoy también de CAM, ¿no? Y la verdad que son gente que está dedicada a esto, tiene mucha expertise en esto, mucha vocación para hacerlo, porque se necesita, como ustedes bien saben, mucha vocación. En Córdoba hay 260 cooperativas y mutuales escolares. Y obviamente en otras regiones también del país, Santa Fe también, o sea, se ha trabajado muy bien en ese sentido, y hay otras provincias que es un poquito menor el desarrollo. Pero fundamentalmente yo creo que hoy hay que circunscribirse en este sentido a este salto de calidad, Cuando planteaba Pablo, yo escuchaba que hablaba de la responsabilidad social empresaria, y en este caso la responsabilidad social en las mutuales y las cooperativas está en el ADN, o sea, nuestro ADN. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad social natural, ¿no? En los valores y los principios del mutualismo y del cooperativismo. Está en nuestro ADN, o sea, no, naturalmente es así, ¿no? Y además de eso, cuando pensábamos en trabajar en que haya más mutuales escolares, más cooperativas escolares, la vocación fundamental de esto es no solo generar una generación de dirigentes mutualistas y cooperativistas. La vocación es estar en la construcción de una sociedad mejor. Dirigentes empresariales, dirigentes universitarios, dirigentes sindicales, pero que tengan los valores y principios del mutualismo y del cooperativismo. Entonces, ese dirigente, sin lugar a duda, que va a ser exitoso en lo suyo, lo va a hacer siempre pensando en cómo impacta su decisión en la comunidad, porque es el reflejo de la mutualidad y del cooperativismo. Entonces digo, esto es lo que se está haciendo de este proyecto de ley, es mucho más que un proyecto de ley. Es un aporte, es una contribución a una sociedad mejor. Y cuando hablaba Pablo recién, de lo que se viene en post-pandemia, y la educación, ustedes que son docentes, Silvina, Margarita, la educación va a tener un rol preponderante en todo esto, en la pospandemia. Un rol preponderante. Porque precisamente se va a producir una reingeniería en muchas cosas, pero una reingeniería del personal. O sea, hay que ser realistas en esto. O sea, se va a producir una reingeniería de personal donde intervienen factores y herramientas como la herramienta de trabajo a distancia, el uso de las tecnologías para las mutuales, para las cooperativas. Y en ese sentido, también los docentes tienen que ayudar a la construcción de esa nueva generación que se está arrimando y con qué herramientas tiene que convivir. Y el mutualismo escolar y el cooperativismo escolar no escapa a eso. Seguramente va a poner la herramienta detrás de la organización, obviamente, porque la herramienta está al servicio de la organización y no la organización al servicio de la herramienta. Pero dentro de todo esto va a haber una transformación educativa, en general. Más capacitación dirigencial, más capacitación a los asociados, más capacitación a los empleados de las organizaciones. Entonces, para ir resumiendo y terminando la respuesta a la pregunta que me hacía Santiago, yo creo que iniciativas como esta hay que fortalecerla y Pablo, contás con
con nuestro apoyo. Ya la CONAM obviamente lo está haciendo propio, la Confederación Argentina de Mutualidades también vas a tener el apoyo, y desde el INAES totalmente también, porque es una política para nosotros de Estado, el mutualismo y el cooperativismo, fundamentalmente por lo que les acabo de mencionar. Creemos que es un aporte, primero, a ser sustentable y sostenible al movimiento mutual y cooperativo a lo largo del tiempo. O sea, hay que trabajar en nuevas generaciones. O sea, nuestro movimiento tiene una característica que tal vez es una falla, no digo tal vez, sin lugar a dudas, una falla dirigencial, que nos cuesta mucho arrimar a los jóvenes. Nos cuesta muchísimo arrimar a los jóvenes. Y si no sembramos allí, evidentemente vamos a tener un problema en el corto plazo. Entonces, una forma de trabajar en esto, fíjense que Estados Unidos, con todos los defectos que tiene, que podemos comulgar o no con este país y con la idiosincrasia de Estados Unidos. Pero ¿saben cuándo comienza la cultura tributaria de Estados Unidos? El jardín infante. O sea, se enseña a los niños que el que va de impuesto está robando. El que va de impuesto está robando. Fíjense que cuando se empezó en Argentina a trabajar en normas de seguridad y la obligatoriedad del cinturón de seguridad, ¿dónde fue el momento donde más éxito tuvo la campaña? Cuando capacitaban en los colegios. El hijo le decía, papá, ponete el cinturón de seguridad. Y ocurre lo mismo, si nosotros trabajamos fuertemente en la capacitación, en el desarrollo educativo escolar, tengamos la plena seguridad que lo que estamos haciendo es contribuir a una sociedad mejor. El éxito se puede medir de muchas maneras, pero para nosotros eso va a ser un éxito. Hicimos un pequeño aporte para una sociedad mejor. Y ya no hablo más y no le robo más tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Y bueno, cuando necesites, no sé si quieres hacer alguna pregunta, pero cuando necesites retirarte, obviamente, sin problema. Bueno. Bueno, bárbaro. Seguimos con Rosa, como presidenta de la CONAM. ¿Cuál es también? La misma pregunta, Alejandro, la pregunta inicial, ¿cuál es tu apreciación sobre el proyecto y tus expectativas también como dirigente nacional del mutualismo en relación a las posibilidades de que esto se pueda replicar en otras provincias, ¿no? Esto que se origina, digamos, en el trabajo de una federación asociada a la CONAM. Regio. No, mira, realmente desde CONAM nosotros pensamos que este proyecto enaltece los principios y valores del mutualismo y del cooperativismo. Cuando vi otros borradores de este proyecto de ley, y lo fuimos perfeccionando con Carlos y con el diputado que era el creador de todo esto, visualizamos que existía igualdad de condiciones para el mutualismo y cooperativismo, porque sucede que en nuestro país está más visualizado el cooperativismo que el mutualismo. Y realmente, con este nuevo gobierno hemos empezado una época de que estamos sintiendo que nos tratan por igual, en el sentido de que se habla tanto de mutualismo como de cooperativismo a la par. Porque también somos productores. Al ser productores de servicio, insuflamos economía local, regional, provincial. Entonces, este reconocimiento es un enaltecimiento a la tarea que nosotros desarrollamos. Cuando el año pasado hicimos el proyecto educativo en el Colegio Nacional de La Plata, donde conjuntamente con el CGSIN, la Federación Regional, se le dictaron 3 clases a los jóvenes del último año secundario y se les hizo hacer una tarea de investigación y quedamos maravillados, ¿te acordás, Jorgito Núñez y Carlos? Y sorprendidos con el resultado de los trabajos. Vimos que podíamos movilizar y entusiasmar a los jóvenes. Y la recepción que tuvimos por parte de ellos nos indicó que también nos estaban reclamando espacios dentro de nuestro sector, porque querían participar y tener espacios. Nosotros sabemos que tenemos que hacer recambios generacionales en nuestras entidades, que bastante nos cuesta motivar e incorporar a la juventud porque hay resistencia de ambos lados, pero esta es una herramienta fundamental, porque al existir una ley específica donde se promueva la creación de mutuales y cooperativas escolares, se capacite a los docentes y se los ponga en la currícula de estudio, todo se va a ir dando naturalmente.
y vamos a lograr este fenómeno tan ansiado que es incorporar a la juventud a nuestro sector. Cuando Pablo hablaba de la generación de recursos y de presupuesto, pues sabemos que todo nos remite a los números, nuestras entidades precisamente ayudan y mejoran la calidad de vida, no solo del asociado, sino de sus familiares directos, de sus amigos, de la comunidad en general. Así que por ese lado estoy tranquila porque va a existir toda una potencialidad de ayuda, de generación de recursos, incluso de nuestras entidades, de nuestras confederaciones, para apoyar este proyecto también y que se pueda llevar a cabo la parte teórica y la parte práctica que establece la ley. Nos ofrecemos también a participar de la reglamentación de la ley como asesores, por supuesto desinteresadamente, pero para perfeccionar la instrumentación y la aplicación, ¿no? Así que bueno, tenemos muchas esperanzas, hacemos muchos votos para que el proyecto siga adelante y para que se apruebe. Si bien la ley 26.206 de educación en su artículo 90 menciona que en las currículas debe existir tanto materias de mutualismo y de cooperativismo, como asimismo la 13.688, pero no se habla de la creación y promoción de mutuales y cooperativas escolares. Y esta ley también tiene la novedad de crear un registro especial, que tampoco existe al día de la fecha. Así que bueno, son varias las sorpresas de esta ley y la creatividad, y creo que se ha puesto todo sobre la mesa como para que el proyecto llegue adelante. Como bien lo dijo Alejandro, en Córdoba se está, a través de su ley provincial 9.870, se está trabajando muy bien. Y vos dijiste que había gran cantidad, 260 cooperativas y mutuales escolares. Mirá qué maravilla, Ale, no se hubiera podido lograr eso si no hubiera existido una legislación especial. Bueno, apuntamos a lo mismo, porque uno tiene que aprender de los lugares donde las cosas funcionan y funcionan bien. Así que bueno, esta es una gran posibilidad que tenemos adelante, un gran desafío. Ustedes saben que a los mutualistas y a los cooperativistas no nos asustan los desafíos por delante, al contrario. Así que Pablo, acá vas a tener un conjunto de personas que te van a apoyar, te van a ayudar y precisamente vamos a promocionar este proyecto de ley con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras ansias, así que contá desde ya con nuestro acompañamiento. Gracias, muy bien. Gracias. Seguro. Sí, tanto Alejandro como Rosa son dos héroes en el plano legislativo. Siempre, la verdad que con grandes intervenciones y éxitos. Y bueno, y ahora también Carlos Gasquín, como presidente de la Federación de Mutuales Regional La Plata, también como alguien con mucha capacidad de articulación con el plano legislativo y con otras entidades, digamos, eso lo vemos permanentemente, de qué manera cada acción que hace la Federación previamente genera un ecosistema para que esa acción pueda desarrollarse de la mejor manera. Bueno, que nos comentes un poco, creo que el núcleo, más allá del diputado, el núcleo de todo esto reside un poco digamos, en tus gestiones, en tu visión como dirigente, que nos comentes un poco, bueno, todo cómo se gestó, digamos, tus expectativas, las expectativas de la Federación, y cómo es cómo transitaste toda esta dinámica de interacción con otras organizaciones y con el diputado específicamente. Bueno, yo quiero agradecer este espacio para poder llevar adelante un proyecto que es muy importante y muy propio. ¿Por qué le decimos esto? ¿O por qué digo esto específicamente? Como decía Rosa y como también decía Alejandro anteriormente, que son los presidentes de nuestras confederaciones a nivel nacional, es un deber que tenemos nosotros en tratar de transmitir los conocimientos que tenemos empíricos con respecto al mutualismo y al cooperativismo. Específicamente nosotros hablamos del mutualismo, que es lo que nos atañe. En este criterio se aunaron varias cosas. Ustedes saben positivamente que además de ser presidente de la Federación de Mutuales, tengo la doble misión de estar también en la cátedra de la Universidad Nacional. Y muchas veces se hablaba disociado de una de las dos cosas.
acá Pablo hizo una locución en el principio que decía de cómo se puede plasmar las dos cosas al mismo tiempo y motorizar algo innovador y muy importante para la provincia de Buenos Aires. Sabemos las dificultades que tiene la provincia de Buenos Aires, sabemos las dificultades, como lo planteaban, de carácter presupuestario, las realidades que tienen, pero la recepción de esta ley para nosotros es muy movilizante hacia el futuro. ¿Por qué es muy movilizante hacia el futuro? Primero porque plasma algo que está contenido en la ley, como todos decíamos, en la Ley Federal de Educación y en la propia Ley de Educación Provincial, pero motoriza desde un doble aspecto. Uno, capacitando a los docentes como para que puedan transmitir la herramienta de la mejor forma. Es decir, yo creo que todo el mundo tiene un conocimiento vago de lo que es las mutuales y cooperativas. Y a veces, muchas veces, eso es un mea culpa que lo hago específicamente, cuando nos abstraemos de todo y realizamos clases esas de características magistrales en la universidad y no bajamos al llano para poder transmitir nuestro principio, nos estemos alejando específicamente de lo que es nuestro fin último, que es enaltecer a la sociedad y dotarla de una herramienta mejor como lo que es el cooperativismo y el mutualismo, y en definitiva la economía social en su conjunto. Yo escuchaba en las charlas de este último tiempo, hoy la realidad de la pandemia nos hace de que a posteriori de esto tengamos una realidad social totalmente distinta, que tengamos que ayornarnos no solamente desde el aspecto educativo, sino general, plantear una sociedad distinta. Y como lo decía el presidente del INAES en varias charlas que lo he escuchado, donde decía que se sale con más economía social. La economía social es transversal, incorpora todo el campo de acción de lo que es la característica de la sociedad argentina. Está arraigada a través de todos los principios que tenemos desde 1810, siempre hubo una participación solidaria y está imbuida de características y de principios que hacen no solo a la esencia de nuestra sociedad, sino a los valores que tenemos en nuestra sociedad. No hay nada más característico que los valores democráticos que pregonan nuestras entidades, con la elección de sus asociados, la libre elección, la participación activa de todos. Eso para nosotros, trasuntado y dado como material educativo, va a ser muy formador. Recién decía Rosa y también Alejandro, tenemos un mal endémico en nuestras entidades. Es una entidad, muchas dicen que somos entidades de gerontes. Tenemos que captar a los jóvenes. ¿Qué mejor que captar a los jóvenes a través de la educación? Lo hemos visto. Cuando han prosperado políticas públicas que están dentro del aspecto de la currícula educativa y donde el formador tiene la capacidad y se ha capacitado y a la vez, sinceramente, ha obtenido un puntaje que le sirve y le repercute a él mismo en su aspecto formativo de educador, repercute en última instancia en favor de sus educandos, repercute directamente en los chicos. Y si esto está formado desde la primaria, la secundaria y el nivel terciario, van a salir no solamente mejores dirigentes, sino con una conciencia social totalmente distinta y distorsionada que a veces la recibimos desde otros aspectos, pongo uno de ellos, desde los medios, en donde se ponderan otro tipo de valoraciones. Entonces, para nosotros es fundamental, tanto dentro de la cátedra como la de federación, esta ley. Es fundamental porque va a abarcar a los chicos desde el comienzo. Políticas públicas como se dijo, la educación vial, la ecología, cuando fue plantada directamente con chicos de 3 años, nos hacen ver que tirar el papel en el cordón de la vereda no es lo que se tiene que hacer, pero porque ellos lo mamaron desde los 3 años. Entonces, eso hace que a nosotros mismos nos potencie y nos haga cambiar de visualización para un mundo que se viene, que va a ser totalmente distinto, no solamente por temas tecnológicos, como se dijeron, sino por temas de conductas sociales totalmente distintas. De esta pandemia va a tener que salir una sociedad mejor, y seguramente va a salir una sociedad mejor porque va a estar imbuida de los principios de la economía social y del mutualismo y del cooperativismo como sostenes y pilares fundamentales de un futuro, creo, mucho mejor. Después estará, como dijo Pablo, la habilidad, y creo que en eso ya lo ha demostrado, porque además, además de ser un amigo, lo tengo que decir, Pablo es uno de los diputados con más proliferación de proyectos legislativos en el periodo del 2017 y el 2018,
y realmente yo sé que cuando toma un proyecto y ha tomado esto, como además es el presidente de la Comisión de Educación, lo pone bajo el brazo y le da directamente hasta terminar. Nosotros vamos a activar después con el Ejecutivo, tanto en la Dirección General de Escuela como con los recursos propios para participar activamente en la capacitación de todo esto y que en forma uniforme, con las diferencias que tienen los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, podamos llegar con la capacitación necesaria. Quiero agradecer fundamentalmente, y para terminar, para no monopolizar la charla, quiero agradecer mucho a Jorge Núñez, que nos apoyó, y al CGCIN en su conjunto, pero en la persona de Jorge Núñez, que trabajó conjuntamente con la CONAM y con la Federación de Mutuales Regional La Plata, y fue un artífice fundamental para que este proyecto se pudiera llevar a cabo, siempre y cuando respetando los valores que tuvimos en un primer momento charlando con Pablo para llevar adelante. Muchas gracias a todos y esperemos concretar con este proyecto legislativo cuando se haga ley, y después vamos a tener un doble esfuerzo, llevar adelante y con el potencializar a la provincia de Buenos Aires, que si bien viene bastante atrás en varios aspectos en lo que es el contexto nacional, fundamentalmente en Santa Fe y Córdoba, no solo en mutuales escolares, sino con la dinamización de lo que es el cooperativismo y el mutualismo, queremos que esta es una herramienta fundamental para potencializar la futuro. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, es muy interesante. Nosotros planificamos esto dándole espacio, digamos, a los distintos actores involucrados directamente y que después van a estar afectados, ojalá, digamos, positivamente por la ley en caso de ser aprobada. Para eso convocamos también a Margarita Graziani. Margarita es actualmente presidenta, es una de las impulsoras de la Asociación Mutual Docentes del Sur, tiene una trayectoria enorme en el sudeste de la provincia de Buenos Aires en la constitución de cooperativas escolares, no sé si de mutuales, pero sí en el impulso de la Federación de Cooperativas y Mutuales Escolares del sudeste de la provincia de Buenos Aires, FECOMESUR. En ese sentido, Margarita, yo te consulto, vos como docente, como conocedora de la temática, digamos, ¿cómo crees que este proyecto puede impactar, puede ser recibido? Te hablo, digamos, te consulto más bien desde la percepción de un docente de la provincia de Buenos Aires en relación a todo lo que pueda generar y desarrollar este proyecto de ley en caso de ser aprobado. Bien, yo creo que ante todo estoy totalmente de acuerdo con varios de los conceptos que se han emitido con respecto a que no hay una contrapartida en la educación con respecto a lo que se le enseña a los chicos en las escuelas. Y es muy común escuchar incluso a un adolescente que sale de una modalidad como economía, de que nunca ha sentido hablar de economía social. Eso es lo que sucede realmente en nuestras escuelas. Ese es el gravísimo problema por el cual nosotros estamos, digamos, fomentando y educando a una ciudadanía que desconoce este aspecto. Entonces, el hecho de que haya la posibilidad de una concreción donde la ley aparentemente, tal como está planteada, que realmente suple las falencias que nosotros estábamos viviendo y que realmente teníamos conciencia, me parece sumamente importante. Por otro lado, como docente, yo he sido docente toda mi vida y no puedo deslindar de mi vivencia como cooperativista y mutualista a la provincia de Córdoba. Eso ha sido... más allá que mis conocimientos en este tipo vienen por ahí del haber vivido muchos años en Canadá, y ahí yo veía la forma práctica de cómo se aplicaba esto, y me vine enamorada de ese concepto, y cuando la vida me llevó a poderlo practicar a partir del 1996, empecé a desarrollarlo aún cuando no teníamos herramientas, ni siquiera existía el artículo 90. Y Córdoba fue, digamos, las personalidades de Córdoba, ¿no? De forma puntual, ya sea desde el doctor Horacio Ferreira, desde Argentino Ría, desde Carlos Carranza, desde Nicolás Martínez, toda gente que ya han tenido mucha vinculación, Silvia Recalde,
fueron los que de alguna manera fueron formando en mi espíritu desde mucho tiempo esa necesidad coincidente con mi raíz docente. No hay muchos docentes con conocimientos cooperativos y mutuales que tengan trayectos, digamos, en todos los niveles, como por ejemplo ha sido el caso mío, ¿no? Por ahí de muchos niveles educativos y de muchos cargos distintos, desde profesor a director, a representante legal, en el Estado, en la parte privada. Eso hace que por ahí yo pueda tener una visión más global de las necesidades que pasaban en Bahía Blanca y que siempre agradeceré a Horacio Ferreira, que fue la persona que me llamó, digamos, a ampliar estos conocimientos, conectándome con la Universidad Nacional Santiago del Estero, que estoy convencida que es una de las universidades que más seriamente ha tomado la difusión del tema de la economía social dentro de toda su propuesta académica. El haberme relacionado con eso ha perfeccionado, digamos, la experiencia educativa que yo tenía con el mundo de cooperativismo y mutualismo. Eso ha llevado a que a partir del 2011, en forma conjunta desde estas personalidades que han estado siempre muy cerca de mi andar, hemos empezado a desarrollar en el suroeste de la provincia de Buenos Aires el criterio de decir, bueno, tenemos que unir las entidades de economía social con las posibilidades que les da y que les permite la ley de enfocar educación cooperativa, con la, digamos, la autorización de las autoridades educativas propias, ya sea distritales y regionales. Ese principio llevó a realizar los primeros encuentros educativos, donde estaba de acuerdo y presentes entidades de la economía social bahiense muy fuertes, junto y sentados con las entidades de la Dirección General de Escuela a nivel distrital y regional. Y con esa propuesta conjunta de desarrollar cooperativas, en esos momentos se hablaba solamente de cooperativas escolares. Recién ahora se está hablando un poco de mutualismo, pero como bien se dijo antes, todo esto es perfil bajo, los docentes no saben qué es cooperativismo, menos saben lo que es mutualismo. Por ahí tienen alguna idea de cómo aplicar cooperativismo, pero absolutamente nada en qué diferencia o entender que son primas hermanas el cooperativismo y el mutualismo, y que como docente, hasta en última instancia, el mutualismo es más fácil que aplicar en la escuela, porque tiene una serie de características que evita complicaciones al docente, a los directivos y a los mismos alumnos. Por esto no se conoce, y si se desconoce, lamentablemente, tampoco se puede ver los beneficios. Por lo tanto, empezamos a desarrollar eso, y es así, en forma muy sintética, ver cómo los docentes se fueron plegando, pero casi como un trabajo de hormiga, y de aquella primera iniciativa, de la primera cooperativa que se capacitó, porque eso es lo importante, hay que capacitar no solo al docente, sino al alumno. Y esa capacitación comenzó en el 2011, hoy podemos decir que después, a medida que se fueron sumando las capacitaciones de escuelas que podían hablar en forma correcta e idónea sobre el cooperativismo, se iban sumando y terminamos armando en el 2016 la federación. Que la federación no es ni más ni menos que haber identificado las actividades cooperativas que permanecían en silencio, a veces en la región del suroeste, sacarlas a flote, unificarlas en una federación que es la primera de la provincia, la única de la provincia, y que en ese caso, digamos, tuvimos el apoyo y el socorro de la provincia de Santa Fe, que ellos tienen su primera federación de cooperativas escolares. Por lo tanto, esta visión cooperativista donde uno recurre a las distintas provincias y los distintos personajes que tienen muchísima experiencia en esto, ha ayudado que en la provincia de Buenos Aires hoy tengamos 23 cooperativas escolares aglutinadas en una federación, en el lapso de menos de 7 u 8 años. Entonces eso es mucho. Pero estos tropiezos, cuando las cooperativas escolares se desarrollan, y veremos si las mutuales escolares también, cuando las entidades de cooperativas de adultos les prestan atención. Y lógicamente también les prestan atención en el aspecto económico. Y me parece muy importante
decir que, digamos, el aspecto económico de todo este desarrollo de la ley provenga de ambos lados, no solamente de las arcas provinciales, sino que vengan también del ámbito de las entidades de la economía social, que son muchas, muy poderosas y tienen obligación de participar. Entonces la pregunta por ahí es, ¿cuándo se desarrollan cooperativas escolares con éxito? ¿Cuándo una escuela abre los ojos? ¿Cuándo los docentes se interesan? ¿Cuándo los alumnos pueden desarrollarlas? Cuando sienten detrás, es muy raro que una cooperativa escolar se desarrolle si no tiene detrás una entidad de cooperativas de adultos que la apoya, que la sostiene, no solo económicamente, sino con esa presencia y con hacerle entender que el valor después es cuando sea adulto. La cooperativa escolar, tanto como el mutualismo, no debemos tampoco perder el objetivo principal, que son herramientas pedagógicas, y eso lo hablo desde la docencia. No podemos pretender que una cooperativa escolar se haga negocio dentro de la escuela, ni que venda, ni mucho menos. Yo a veces estoy muy en contra de todo eso. Los chicos producen. El ámbito y la comunidad educativa es más que suficiente para distribuir sus propios productos. Se necesita salir a la comunidad con el hecho cooperativo, pero no necesariamente con el producto, porque a los chicos no tienen que comerciar, los chicos tienen que aprender a que existe otra economía social. Pero la herramienta pedagógica, donde la democracia, como hemos visto hoy en algunos de los conceptos, donde la ayuda mutua, donde lo que podemos hacer juntos no se puede hacer en forma individual, eso se aprende desde muy chiquito. Y ese papel tirado en la vereda de los 3 años, y por eso después de adulto no lo tiramos, se aprende desde los valores que se enseñan desde esa edad. Por eso las precooperativas pueden existir desde los jardines de infantes, que curiosamente es un nivel de la educación nuestra donde se desarrolla más prácticamente las actividades que tienen que ver con la solidaridad, con el trabajo de equipo, que después nos encargamos muy bien de desarmarlo cuando pasamos a los otros niveles. Y que vamos, curiosamente, teniendo al final alumnos en las escuelas secundarias, ya cuando están a pasos de ser adultos dentro de la sociedad, al alumno identificado en forma individual. Y con una educación bastante individualista que nos da como resultado sociedades de este tipo donde las dificultades son muchas. Entonces, este es un momento astronómico, dirían los eruditos, que se han alineado los planetas. Y me parece que combinando esta posibilidad de conversación que no tiene límites, como es el aspecto virtual, ¿no? Que nos permite hoy estar sentados en una mesa sin tener que movernos de nuestras casas, que a mi criterio es el gran beneficio de toda esta mala situación que vivimos, nos va a permitir también enseñarles a los chicos que sin el cooperativismo y sin el mutualismo, que lo que enseña es ayuda mutua, no vamos a salir de esto. Entonces, creo que sí, que es un momento ideal. Me parecería fundamental que pudiera haber una ley que, junto con las leyes que recién acababa de mencionar Rosa, apoyarían y ayudarían a desarrollar esto en aquellas falencias que por ahí tienen todos nuestros decretos y demás, que los tienen, que por ahí la Dirección General de Cultura tendría que visualizar esto como, no como un agregado, una cosa más. Es muy triste cuando un docente cooperativista o mutualista se acerca a un inspector y el inspector le dice, ¿sabe cuántos proyectos interesantes tengo? Este es uno más. Esto no es uno más. Esto es, va a ser el corazón de la forma de proceder de nuestro alumno cuando sea adulto. No es uno más. Por lo tanto, tanto el cooperativismo como el mutualismo también permite el desarrollo en todos los aspectos que nos están preocupando hoy día. De los proyectos cooperativos que se pueden organizar y que yo personalmente he estado tantos años con los chicos de la zona del suroeste, cada cooperativa tiene su idiosincrasia y puede atacar, afectar, identificar problemas regionales como no lo podemos hacer los adultos. Entonces, teniendo las leyes que nos puedan proteger, como lo ha podido hacer Córdoba, acá en el caso de Bahía Blanca hemos recurrido a la ley de las cooperativas juveniles de Córdoba, que las tienen ellos únicamente, para poder permitir que una de las cooperativas, que se llama Entre las Artes, pudiera ser cooperativa escolar a pesar de ser alumnos de más de 18 años.
y por excepción los chicos se han podido matricular. Bueno, ese tipo de avances, ese tipo de investigaciones que se hacen con otras cosas, con otras provincias que están más adelante, con otras personalidades que tienen muchísima experiencia en esto, con organizaciones como la Calme, que ha estado más de 20 años proponiendo y agrupando e identificando al menos una vez al año en los encuentros cuál es el desarrollo de las cooperativas escolares de distintas provincias. Toda esa riqueza a nivel humano institucional podría realmente fortalecerse y darle un perfil fuerte a nuestra sociedad argentina. Y una ley como esta, lógicamente que ayuda a esto. Y ser nosotros, dentro de nuestra provincia, un puntal más dentro de las provincias desarrolladas, acompañando a Córdoba, acompañando a Santa Fe, acompañando a Corrientes, son algunas de las provincias que tienen leyes muy buenas y muy fuertes, que eso tampoco quita que tener la ley se aplique, ¿sí? Eso es otro tema, porque nosotros el artículo 90, bendito, lo tenemos del año 2006, y sin embargo uno en el trabajo de investigación que se hizo en Bahía Blanca en el 2011 demostró que el 88% de los inspectores ni lo conocían ni sabían de qué se trataba. Eso es tremendo. Pero bueno, es lo que tenemos. Entonces, esta posibilidad y esta situación nueva que evidentemente la educación va a tener que tomar, y el docente se ha visto forzado a renovarse, porque no le quedó otra, porque si no, el alumno que está del otro lado de la pantalla sabe mucho más que él en cuanto a metodología. Entonces, esto va a producir, cuando se reabran las escuelas totalmente modificadas, totalmente reinventadas, como dijeron recién, y totalmente con una visión nueva. Entonces, acompañados con la virtualidad, acompañados con las leyes, acompañados con la experiencia que ya se tiene, y sabiendo y habiendo diagnosticado las falencias que básicamente en la falta de capacitación en nuestros docentes, es que nosotros, desde esa mirada, también constituimos la Mutual Docentes del Sur, porque creemos que no solo hay que preparar a los chicos, sino que el docente también tiene que sentir lo que es pertenecer a una mutual. Y no, nuestra mutual es totalmente diferente a lo que comúnmente se entiende por mutual docente. No tiene que ver con servicios específicos, sino tiene que ver con capacitación, con entendimientos y con necesidades y espacio para que el docente se pueda manifestar. El hecho de haber hecho convenios con la Universidad Nacional Santiago del Estero nos ha permitido, como mutual, dar pasos agigantados. Por ejemplo, este año el lanzamiento de la propuesta académica de la diplomatura en dirección y supervisión de escuelas nos permite acercar al mutualismo y decirle al docente, usted a través de un sistema mutual, que ahora le vamos a contar qué es, puede realmente acceder a niveles tan elevados de capacitación como los que puede ofrecer una universidad nacional. Eso también es difundir el mutualismo dentro de los docentes, porque el docente tampoco conoce el tema. Por ahí el docente está más afín con las cooperativas, porque las cooperativas tienen mucha fuerza dentro de las regiones, ¿no? Las cooperativas de servicio, es decir, no hay ninguna región argentina que no se ha visto beneficiada por algún tipo de cooperativa. Y el mutualismo, por más que sea más antiguo, ha estado siempre con un perfil más bajo. Nosotros en Bahía Blanca tenemos más de 40 mutuales, y sin embargo, si uno habla con la persona que va por la calle preguntándole cuáles son las mutuales de Bahía, nadie conoce a nadie. Esas son realidades también que desde el mundo mutual nosotros nos tenemos que hacer cargo. Y una mutual docente que mirara al docente como docente, no como servicio de salud ni como otro tipo de cosas que conocemos, ¿no? Sino que lo mirara como su profesión, tratando de acercar métodos y medios para que su profesión se pueda ser elevada en su conocimiento, perfeccionado, me parece sumamente importante y es sumamente original. En Bahía Blanca es la única. Entonces, y lógicamente, esto de la diplomatura ha hecho que, curiosamente, el año 2020, en el medio de tanto problema, nosotros hemos logrado unir 20 docentes de todo el país, desde Jujuy hasta Ushuaia. Entonces, es hora de que sepamos aprovechar estas situaciones para poder desarrollarlo. Y creo que la aparición de una ley
que ayude a todo esto, a todo este mundo en el cual hemos trabajado mucha gente y tal vez en silencio y a veces en soledad, me parece fundamental. Por eso realmente aplaudo esta iniciativa y lógicamente pueden contar con toda la experiencia que en Bahía Blanca los hay muchos docentes. Bahía Blanca también está desarrollando la licenciatura en cooperativismo mutualismo desde hace 2 años, por lo tanto, por primera vez, dejé de ser yo por ahí la única que era licenciada en cooperativismo y vamos a tener, si Dios quiere, a través de CGSIN, que es la sede de Bahía Blanca la que la ha traído, 13 profesionales, de los cuales 6 son docentes, que van a ser, digamos, capacitados todavía a un nivel más alto que las capacitaciones comunes que se pudiera recibir. Por lo tanto, me parece bien que se unan las experiencias, que no se desaproveche nada y que se puedan hasta comparar las leyes y comparar los proyectos para que realmente la perfeccionemos al máximo, compararlas con los decretos que ya estaban, a ver si esos funcionaron, si no funcionaron, qué párrafo, qué espacio y qué aspecto pudiera ser mejorado, me parece fundamental. Y lógicamente cuenten con nosotros desde CGSIN, cuenten con nosotros desde AMU2, que es una joven mutual de 4 años y medio, así que el haber alcanzado estos niveles creo que da pie para que el docente mutualista aproveche los espacios y finalmente empecemos a desarrollar mutuales escolares en la provincia de Buenos Aires, cosa que no las tenemos. Y que sí hay muchas cooperativas, pero no las tenemos en mutualismo escolar. Así que bienvenido, ¿por qué? Porque la ley, veía yo, cuando leía el texto, que realmente incluye la inscripción de cooperativas y mutuales, que eso es importantísimo, porque hasta ahora el mutualismo no tenía ni dónde registrarse. Si bien las cooperativas escolares pueden hacerlo en la Dirección General de Escuelas, en la Dirección de Cooperación, las mutuales no lo tienen. Entonces, cuando surge una inquietud de formar una mutual y se sienten un poco perdidos porque no saben ni a dónde dirigirse ni cuáles son las formas como hacerlo. Así que esto podría ser perfectamente un pie para poder mejorar esta situación. Hay algunos aspectos por ahí que sería bueno relacionarlos y ver, porque la ley yo vi que estaba mencionando asociaciones cooperadoras. A mí me gustaría personalmente por ahí preguntar cuál fue la razón específica por la cual se ha involucrado a las cooperativas. Yo tengo mi inquietud y creo que tengo mi respuesta, pero me gustaría escucharla por ahí, si se permite, ¿no? Un poquito. ¿Por qué involucraron a asociaciones cooperadoras? Y por qué yo creo que es beneficioso. Porque son entidades totalmente distintas dentro de una escuela, ¿no? Cooperativismo escolar, cooperadoras escolares son una cosa y cooperativas escolares son otra cosa. Si nos pueden contestar, está buenísimo. No sé si yo les podría Pablo, decir desde la parte práctica. Como quieras, Pablo, si no la respondés en otro momento, digamos, Sí. con libertad. Esto es una reunión privada, ¿eh? No hay problema. A ver, nosotros lo que estamos tratando, un poco, diríamos, cuando yo les planteaba de que había como dos situaciones en el proyecto de ley, ¿no? Como que nosotros estamos planteándonos desde el lugar de los valores, de lo pedagógico, como vos decías, Margarita, de toda esta cuestión de inculcar los valores, toda esta cuestión del mutualismo, del cooperativismo, de la economía social en términos generales, es uno de los pilares de la ley. Nosotros también estamos tratando de reinventar de alguna manera todo lo que tiene que ver con el financiamiento, como vos decías en algún momento. Entonces, para nosotros, cuando hablamos de financiamiento en términos generales de la educación, no podemos dejar de lado un actor que tal vez en general, no sé si no registrado, pero por lo menos mal registrado, como son las cooperadoras. Las cooperadoras son un actor económico de las escuelas determinante. Entonces, lo que nos ocurre es que muchas veces las cooperadoras, por cuestiones, diríamos, desde registración hasta cuestiones de que por ahí no tienen otra alternativa, terminan estando en una situación de irregularidad y son muchas veces el sostén de
la economía de esa escuela. Bueno, entonces nosotros como actores de esa otra pata que tiene que ver con la ley, es que nosotros queremos, es más, hay proyectos incluso de ley para regularizar las cooperadoras, bueno, poder ser regularizadas como cooperadora o entrar a un esquema mucho más, diríamos, dinámico, solidario y demás, como puede ser el sistema de la economía social. Pero digo, las cooperadoras son un actor para nosotros que hay que tener en cuenta sí o sí de la pata del financiamiento económico de las escuelas. Entonces, en función de esa otra pata, no tanto de la pata pedagógica, incorporarlas en el marco de esta ley. Perfecto. Bueno, yo le podría agregar que por experiencia, algunas cooperativas escolares que en algunas circunstancias elaboran determinados productos o necesitan por ahí insumos que evidentemente tienen que comprarlos y uno no les puede decir que hay que comprarlos en negro, sino que hay que orientarlos para que los compren correctamente y que se trabaje como corresponde. Eso es uno de los problemas cooperativas escolares. En algunas experiencias, la vinculación entre la cooperativa escolar y la cooperadora ha permitido que la cooperativa escolar de menores pueda gestionar cuestiones económicas que necesitan para su desarrollo a través de las cooperativas escolares. Por eso a mí me parecía muy importante esa conexión. Se llegó incluso a un caso muy particular de una de las experiencias donde los alumnos tenían un representante en las reuniones de las cooperadoras escolares. ¿Por qué? Porque la cooperadora escolar le cuidaba su dinero, porque es donde los alumnos pueden depositar. Que me parece bien, porque no considero ni factible, ni posible, ni conveniente que las cooperativas escolares tengan fondos separados. ¿Por qué? Porque los alumnos son movibles, porque los alumnos se cambian, porque hay una serie de dificultades en el transcurso de toda la vida cotidiana que también tiene que aligerarse a los directivos y a toda la escuela en general, donde si ya hay una entidad como es la cooperadora escolar, que tiene su personería jurídica, que tiene su cuenta bancaria, se utilice y se le dé vida con la entrada de los jóvenes, donde puedan sentarse a discutir. Esa experiencia fue magnífica, porque los papás que formaban las cooperativas escolares de estas instituciones veían con admiración cómo sus mismos hijos discutían en la misma mesa cómo dialogar y cómo ayudarse mutuamente. Eso es un aspecto muy, muy positivo y que a veces yo lo he escuchado de muchísimos docentes y muchísimos directivos, como que la cooperativa escolar tiene que tener su independencia y su autonomía económica. Yo a nivel personal y por la experiencia creo que no es conveniente porque la cooperativa escolar es muy móvil, ¿no? Los alumnos cambian año a año, es muy, muy versátil, se cambia de proyectos. Entonces, la cooperadora escolar es una entidad fija de la escuela. Entonces, poder acoplar esas dos cosas y que trabajen en conjunto, a mi criterio sería lo ideal. Y la experiencia de algunas cooperativas me han dado la razón. Así que, bueno, eso yo he hablado. Y me agradezco la explicación. Y hay una partecita al final de la ley donde nombra cooperativas solas, había que agregarle a mutuales escolares. Puede haber algún error, gramático, o sea, de escritura, sí. Pero bienvenida sea. Así que bueno, yo muchas gracias, tanto desde el ámbito mutual como desde FECOMESUR y la experiencia que en Bahía se tiene. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias en estos momentos a Rosita, que en aquel momento una vez hicimos una muy linda reunión donde convocamos por primera vez a los docentes bahienses a querer armar una mutual. Estoy segura que recordás un día muy lluvioso, que el avión no llegaba, y que esa fue el inicio de AMU2, ¿no? Al poquito tiempo la pudimos gestionar, así que agradezco infinitamente ese apoyo y esa venida a Bahía Blanca, especialmente en esas condiciones totalmente inestables del tiempo. Típicas de Bahía, Marga. Che, bueno, nos falta una pata más y acá ya podemos cerrar con lo estrictamente periodístico, más allá de que después puedan dialogar, si quieren. Yo cerré los micrófonos por una cuestión de que se escucha mejor cuando están cerrados los micrófonos de quienes no hablan, no es censura. Bueno, Silvina Bedino, recuerdo, Silvina Bedino es la coordinadora de un área específica del Colegio de Graduados,
que se especializa en cooperativismo y mutualismo en el ámbito educativo. Entonces, como tal, Silvina, nos gustaría conocer tu apreciación sobre este proyecto de ley y también en relación a lo que propone el proyecto de ley, que es el tema de capacitar. Va a haber que capacitar a los docentes, va a haber que capacitar a toda la comunidad educativa, tal vez a los funcionarios públicos también. ¿Qué instrumentos, qué herramientas están disponibles desde el área de ámbito educativo? Bueno, después de todas las presentaciones, bueno, estoy realmente emocionada y después de la señorita Margarita, que es parte también integrante de ámbito educativo, quiero remarcar y agradecer tu testimonio, Margarita, porque tu pasión, ese trabajo en territorio es el que por ahí nosotros, que somos colegios de graduados en cooperativismo y mutualismo, que reúne a todo el país, cada uno viene con diferentes abordajes desde la educación y cooperativismo en territorio. Eso remarcar porque estamos totalmente enfocados y trabajando en los mismos lineamientos que ustedes. Es decir, consideramos fundamental la educación cooperativa. Esta educación cooperativa nosotros desde el ámbito educativo lo consideramos en proceso, donde es necesario empezar a generar programas específicos acorde a cada edad, ¿sí? Cosa de que el niño empiece en el jardín y termine en el secundario educado en cooperativismo y mutualismo escolar. Eso es, en base a eso estamos trabajando con un equipo muy interesante, interdisciplinario, nacional, que forma ámbito educativo. Tenemos al ex inspector Santiago del Santo desde Bahía Blanca con Margarita. Tenemos a Mariano Díaz con toda una experiencia en abordar el territorio desde el lado del Ministerio de Educación. Contamos con Juan Ignacio Fariñas y Juan Pablo Cirese, que están trabajando el trabajo en redes, de activar la solidaridad en territorios, conectando escuelas secundarias con las universidades y así potenciar territorios. Y también contamos con diseño, contamos con un equipo que estamos trabajando para dar respuestas, ¿sí? Propuestas que eleven a la educación. Consideramos la educación cooperativa y mutual transformadora. Ahora, ¿a dónde está la transformación? ¿A dónde está? Está en el hacer, ¿sí? Y cuando nosotros despertamos y nos activamos haciendo en tu territorio, en tu escuela, en tu localidad, en tu cooperativa, en tu mutual, ahí generamos esto que vos decías, Pablo, que es el aprendizaje significativo, porque pasa a ser un aprendizaje vivencial. Y tengo 50 años, soy cordobesa, vivo en Rosario, pero les cuento que cuando tenía 15 años, mi cooperativa de mi pueblo, en mi escuela secundaria, me invitó a formar una cooperativa escolar. Y yo decía, ¿qué es esto? Nada. Y era tímida en ese momento. Y en ese momento dije, bueno, sí, a ver, porque encontré que junto al otro mi miedo era menos miedo y mi vergüenza aprendía del otro. Y ahí encontré el secreto de todo esto. Porque hay una manera de transformar que es hacer que las cosas sucedan, que es haciéndolas juntos. Ese significado, esa vivencia, hoy queda todavía en mis entrañas, por eso impulso y creo y estoy convencida que solamente educándonos cooperativamente vamos a transformar el mundo. Celebro este encuentro. También remarco que el Colegio de Graduados de Cooperativa trabajamos en equipo porque la educación, el entrenamiento y la comunicación es uno de nuestros principios. Y este espacio lo generó Mundo Mutual, un espacio de encuentro, de comunicación. Estamos todos alineados, trabajando juntos, potenciando territorios y formando, porque hoy también lanzamos el curso de cooperativismo y mutualismo escolar virtual, un trabajo que nos llevó tiempo, pero que hay mucha demanda en los territorios y en Latinoamérica, porque estamos asesorando a México, y insisto en que estamos alineados, porque ustedes están trabajando por los docentes y nosotros estamos hoy lanzando un curso.
Y además del curso, contamos con un montón de recursos para poder acompañar al docente, como material didáctico, como políticas activas, porque generamos cooperativas escolares, pero hay que sostener las cooperativas escolares. ¿Y cómo se sostienen? Año a año con políticas activas. ¿Sí? Esas políticas que ustedes también hablaban, medio ambiente, emociones, la solidaridad como estrategia de cambio, ejes, estrategias para que sostengamos en el tiempo, ¿sí?, a los docentes, a las comunidades. Y cerrando, también los invito al programa Reactivando Territorios, porque nosotros hablamos de educación cooperativa y mutual amplia, inclusiva, donde por experiencia trabajamos desde las cooperativas y mutuales generar programas hacia las escuelas. Entonces ahí creemos que está la estrategia, la de potenciarnos juntos, la de reactivar territorio haciendo, construyendo, potenciando y transformándonos en agentes transformadores de cambio. Nada más. A disposición, Pablo. Todo esto a disposición. Muchísimas gracias. Bueno, sí, muchas gracias, muchas gracias. Pueden todos hablar. Carlos, habilitá vos directamente el micrófono. Todos pueden habilitarse el micrófono. Yo no, simplemente silencié. Sí. Yo vi, quería hacerte una acotación, Santiago. Veo acá que está Alberto Salom, si bien está con un nombre está acá con un nombre de fantasía, se ve que no quiere visualizarse públicamente por algo, entonces me gustaría escuchar también su experiencia, la de Alberto. Sí, por supuesto, claro, lo teníamos es el vicepresidente de CONAN, que también está participando, sí. Bien, Alberto, tenés que habilitar tu micrófono. Anda micrófono y tocalo, Alberto, así lo habilitás. Abajo a la izquierda. De tu pantalla. Sí, yo, mientras tanto, Alberto lo teníamos previsto. Hola, ¿me escuchan? Sí, hola, perfecto. ¿me escuchan? Bueno, yo por suerte escuché a cada uno de ustedes, lo cual me han enriquecido de las distintas experiencias, que obviamente me parecieron muy importantes. Mi visión es simple, después de todo lo que dijeron ustedes, yo más que como docente lo veo desde la perspectiva por ahí del alumno escolar. Y les voy a contar una anécdota. Nunca me olvidé que una maestra nos enseñaba y una vez nos dijo, en cantito nos enseñaba, el que tiene y guarda, tiene cuando quiere, ¿no? Un poco las enseñanzas que antes se daban del ahorro, como te decía, atrás de un derecho, no, adelante hay una obligación. O sea, para mí, marcar la sociedad, formar la sociedad, como alguno lo dijo ahí, lo escolar es fundamental. Entonces lo hablo ya no como docente, sino como observador. Viajé a Japón por trabajo y cuando vine dije, vos sabés que los japoneses son educados hasta borrachos. O sea que la marca de formar y de formar es fundamental e importante. Pero la docencia va a ser el instrumento. Pero cuando hay una sociedad que tenga conciencia que vivir en una economía social, solidaria, ser parte de una comunidad, no es lo mismo que una ciudad donde uno es un solitario y en la selva del más fuerte. Me parece que todo este trabajo es fundamental si queremos visualizarnos, si queremos cambiar la sociedad de que lo que soñamos, porque en definitiva las mutuales y la cooperativa son herramientas, instrumentos para aplicar esta situación de la economía social que en muchos lugares, y especialmente en las provincias del interior, son fuertes, porque ahí es donde más se marca que si no salen y resuelven los problemas en comunidad, difícil puedan avanzar. Así que me pareció muy interesante, me parece que es un paso más de meter en la educación el tema de mutuales y cooperativas. Yo tuve la suerte de haber sido invitado
a dar charlas en Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires, en cursos en materia de posgrado en la comunidad social, y la verdad he visto profesionales, gente joven, por supuesto, porque, con respecto a mí, ¿no? Pero no eran chicos escolares, por supuesto, todos universitarios, muy entusiasmados, cómo se enganchan con el tema, o sea que falta este trabajo y yo creo que si algún día soñamos con ver un país donde la economía social sea el rol fundamental de los ciudadanos, no va a ser posible si no estamos metidos en la educación desde el principio escolar y todo este esfuerzo que hace el SIGIN y toda la gente del mutualismo, que como herramienta fundamental apoya y va desarrollando la educación y la formación. Nosotros a través de CONAN tenemos siempre el apoyo de Rosa en todo esto y también con la Federación de Ferroviaria, que la presidencia está en manos del doctor Caimi, que es miembro de la Comisión Directiva de MEPOR. Trabajaron mucho todos estos 2 años en capacitación de dirigentes, o sea que es un tema obviamente que está cada día, yo que llevo ya haber fundado la institución hace 47 años, con mucha fuerza el tema de educación, lo cual me da una esperanza que sí se va a integrar, vamos a lograr integrar a los jóvenes y que todo esto son pasos adelante que por ahí parecen pequeños pasos, pero de pequeños pasos se hacen los caminos y creo que es el camino correcto. Y con esto no quiero extenderme porque ustedes han sido muy locuaces y muy claros en todos los temas que han planteado. Y los felicito a Carlos y al grupo que bueno, habrá arrancado después con todo el apoyo, por supuesto, de las organizaciones que integramos, y sabe Carlos que cuenta con todos nuestros apoyos permanentemente en toda iniciativa que tenga. Así que muchas gracias por invitarme a participar. Gracias, Alberto. Bueno, Jorge, ¿querés? Ya vamos cerrando, vamos 1h30, y agradecer también en nombre del colegio y del Mundo Mutual. Sí, no sé, Santi, teníamos previsto el tema del video, reactivando, no sé si eso lo contemplaste. Sí, lo puedo transmitir. Yo también hago una aclaración, Pablo, recién estuvimos ya en contacto con Juan Pablo Batista. Ahora les vamos a enviar una invitación para el lanzamiento que hoy hacemos del curso de cooperativismo y mutualismo escolar, que es un gran acontecimiento dentro del sector porque no hay una oferta sistemática. La primera vez que se lanza una oferta sistemática para la formación docente. Y en la presentación vamos a transmitir el video. No sé, Silvina, si estoy diciendo lo correcto. Sí, es así. Sí, pero vamos sí, a... Sí, pero bueno, 3 minutitos dinámicos. son 3 minutitos. Queremos mostrarle un poco, viene bien para el proyecto, honestamente. Acá ya nos vamos de la entrevista, ya la cerramos. Y también de paso... Sí. Yo quería solamente terminar con 2 reflexiones. Bueno, antes que eso, obviamente que les agradezco profundamente este espacio que nos brindaron, porque aunque estamos en casa, todos tienen actividades y sabemos que tienen que disponerse especialmente, así que nos sentimos realmente halagados por esta posibilidad. 2 temas que me parece que quería puntualizar. Uno es que me parece que estaría muy bueno de tener, digamos, en el futuro, cuando esto comience a implementarse en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, en inspirar en que cada escuela, si hay una cooperativa escolar y hay una mutual escolar, que haya recíprocamente, que haya una de cada una, es decir, que haya una cooperativa escolar y una mutual escolar. ¿Por qué? Porque se habló también de que, y ya lo dijeron, no se diferencia claramente en el desarrollo de nuestras vidas. A nosotros, digamos, bueno, nosotros nos hemos profesionalizado en el tema,
pero tenemos que admitir que para mucha gente no es fácil entender la diferencia. Entonces, fíjense que así como marcaron tan bien cómo se aprenden los valores desde muy chiquitos, también sería bueno que entiendan la diferencia. Entonces, si hay una cooperativa y una mutual escolar en un establecimiento educativo, todos podrán ver en qué se parecen y en qué se diferencian, y por qué ambas tienen entidades suficientes como para instalarse en la sociedad con toda la fuerza que tiene cada una. Y la otra cuestión es que, digamos, que también se mencionó, lo dijo Margarita, que la asociación entre una cooperativa o una mutual relacionada con una cooperativa escolar o una mutual escolar también es otro aspecto que debemos inspirar. Es decir, que si buscamos esa suerte de padrinazgo, va a ser también una forma de vincular el adentro y el afuera. Así que, bueno, son consideraciones finales que quería hacer y que se me fueron ocurriendo en el transcurso de realmente unas exposiciones fantásticas. Sí, y esto que vamos a transmitir, Pablo, que es verdad, a mí se me había pasado, es cómo se desarrolla en la práctica un programa de formación para docentes. Es un videíto de 3 minutos donde ya se recogen testimonios sobre una práctica efectiva de capacitación docente en territorio en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Así que lo transmito, son 3 minutitos nada más. Reactivando Territorios desde el cooperativismo y mutualismo es la primera instancia del programa de formación de formadores del área del ámbito educativo de CGSIM. El objetivo central de esta propuesta es educar cooperativamente y transformar a los destinatarios en agentes sociales de cambio, promoviendo la creatividad e innovación en el uso de recursos con que cuentan los territorios y organizaciones, para así potenciar el desarrollo local. Esta primera instancia de formación para docentes, dirigentes de cooperativas y mutuales y profesionales de la economía social consiste en introducir conceptos básicos del cooperativismo y mutualismo y que estos puedan ser llevados a la práctica en instituciones educativas, organizaciones y en el territorio donde se capacitan los destinatarios. La propuesta pretende activarnos y activar a otros desde la puesta en práctica de la cooperación, llevándola adelante con los docentes en sus escuelas, los estudiantes en sus familias y el barrio, con cooperativas y mutuales a través de sus dirigentes asociados, desde los profesionales de economía social en todo su ámbito de influencia. Con Reactivando, buscamos trabajar la cooperación, el cooperativismo y sus valores y principios desde la acción, las experiencias en el contexto, las buenas prácticas y la reflexión. Intentamos que los destinatarios docentes, estudiantes, cooperativistas, mutualistas, dirigentes y profesionales sean observadores y participantes activos en su ámbito y que a partir de trabajos colaborativos y en red puedan generar espacios en los cuales ellos sean protagonistas y partícipes del cambio de su contexto, algo que consideramos esencial para la consolidación de todo entretejido social. Hemos logrado poner en marcha Reactivando Territorios desde el cooperativismo y mutualismo en el partido de Adolfo Alsina, ubicado al oeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina, con el apoyo de las siguientes cooperativas: Autoservicio La Cooperativa CTL, Agroservicio Don Ernesto CTL, DAI CTL, Don Antonio CTL, El Encuentro CTL, La Fraternidad CTL, La Nena CTL, Rivera Construcciones CTL, Trabajadores Unidos CTL, Benaver CTL, Lácteos de la Colina CTL, Arano CTL, La Planta CTL. Junto con 36 agentes, 2 escuelas, 4 localidades integradas, 6 cooperativas escolares, llegando a 1.400 alumnos de primaria, secundaria de modalidad psicología y especial, integrando educación artística, educación física y TICS. Algo de lo proyectado fueron los planes de forestación en la comunidad, recuperar el patio de juegos y pintar la escuela, reactivando y construyendo cooperativismo y mutualismo por un mundo mejor.
Eso es. Muy bueno. Muy bueno, excelente, sí, muy bueno. Gracias. Sí. Y felicitaciones, es muy, muy bueno. Bueno, es una primera experiencia. ¿Cómo, perdón? Al fin los puedo ver. Digo, uno lo veía, otro no, ¿viste? A pesar de que soy analista de informática, casi licenciado, porque cursé la licenciatura y abandoné el último año, y fui jefe de centro de cómputo, la tecnología cambió tan rápidamente que me sobrepasó. Sí, sí. Bueno, yo antes de terminar quiero reiterar el agradecimiento para el diputado Pablo Garate, que realmente muchas gracias, Pablo, por ser el impulsor de este proyecto. Y bueno, y todos vamos a colaborar y a trabajar fervientemente para que se pueda concretar. Así que vamos a difundirlo. Nosotros nos ocuparemos de la difusión. Agradezco muchísimo al CGSIN, a Mundo Mutual especialmente, Jorge Núñez, en tu persona, transmitirle nuestro agradecimiento, porque sin la publicidad, sin el conocimiento de este proyecto de ley, tampoco se puede avanzar mucho. Necesitamos hacer la difusión, la propaganda, necesitamos interesar también a las autoridades, como bien lo dijo Pablo, también al Poder Ejecutivo, además del Legislativo, después para que se pueda llevar a cabo. Así que muchísimas gracias a todos los involucrados. Sí, yo quería destacar y decirle a Pablo que tanto del CGSIN como de la CONAM, también tuvo presente Alejandro de la CAM y el INAES en su conjunto como órgano rector, estamos a disposición todos para apoyar no solo el proyecto, sino poder difundirlo. Sé vos el motorizador de eso, si por intermedio de Juan Pablo Batista, que lo conozco de hace mucho y sé que es un dinámico en todo esto, para llevar adelante todas las reuniones que sean necesarias para llegar a buen puerto con el proyecto de ley. Uy. A partir de la presentación ponemos nuestras redes a disposición también. No sé si en este momento lo podemos ya empezar a publicitar o ya colocar a posteriori en nuestras redes, precisamente para que se difunda a nivel nacional. No, yo simplemente agradecerles a todos, saber que una vez que tome estado legislativo y sepamos el camino que va a recorrer, obviamente si llega a ser la Comisión de Educación, los vamos a convocar rápidamente para que expliquen el proyecto, y después todo lo que sea difusión siempre es bienvenido, así que en eso sí van a ser ustedes más motores que yo en lo que es la difusión, así que en eso agradecidos, y simplemente decirles que bueno, que este es el puntapié inicial para un trabajo en conjunto, que sea primero conseguir la ley y después seguramente habrá otras cosas para hacer, pero bueno, mucho gusto por charlar con ustedes, aprendí muchas cosas, tomé nota, por eso a veces salía un poco de cuadro, así que bueno, a disposición, ahí Carlos tiene mis teléfonos, todo, estamos en permanente contacto, así que a disposición para lo que sea. Muchas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Es nuestro abanderado local, Carlos. Bueno, quedamos en contacto. Un gran saludo a todos. Muchísimas gracias. Lindo día. Besos a todos. Besos. Gracias por tanta información que me sirve. Nos sirve a todos. Gracias, Alberto. Al colegio. Un abrazo a todos. Igualmente, Alberto.